inició la conferencia ya. Ya, bueno, ya. Entonces, yo agradezco. No, es un gusto para nosotros en el ITAM tener al doctor José Antonio de la Peña, que es miembro del Colegio Nacional y nos va a dar una plática sobre las matemáticas y el arte en el Renacimiento. Y pues los dejo con él. Muchas gracias por haber asistido. Pues gracias, con mucho gusto. Estamos esta tarde aquí. Eh, Hace un momento me entrevistaban para Canal 22 y me preguntaba el chico que me hacía la entrevista, de que era un poco sorpresivo el título de Matemáticas y Arte. Pero que la sorpresa se acaba cuando ven Renacimiento, porque entonces en el Renacimiento piensa todo el mundo que bueno, pues que sí estaban de alguna manera fundida la ciencia y el arte. De hecho, le decía yo que se dice, bueno, se decía en la época, que los artistas tenían que ser matemáticos, ¿sí? Y en efecto, gran cantidad de artistas, como iremos viendo en el transcurso de la charla de hoy, que fueron matemáticos, ¿sí? Y lo que no estoy seguro es si su motivación venía del arte o de las matemáticas. A lo mejor hay de los dos, ¿no? Bueno, esperen un tantito, no sé, estás... ok. Bueno, para nosotros las matemáticas van a significar o son un desarrollo conceptual y metodológico con el propósito de entender el mundo, la realidad que nos rodea. Y es una herramienta para la enseñanza, pero no siempre fue así. Estas cualidades que tienen las matemáticas son cualidades modernas, digamos, no son cualidades que tuvieran necesariamente en la época del Renacimiento, ¿sí? Las matemáticas podían confundirse un poco con el esoterismo, las prácticas de la astrología, un poco todas esas cosas que ahora veíamos como muy esotéricas, en esa época eran perfectamente válidas y válidas como ciencia, ¿sí? Como práctica científica. Permítame un momento. Es un rollazo ese, ¿no? Tienen medio minuto para leerlo. No, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento cultural que se fue dando poco a poco, no se dio de la noche a la mañana, se dio a lo largo de 400 años esencialmente, sí, 1300, 1400 son los años en que arranca el Renacimiento, digamos, se van creando las bases del Renacimiento, y luego 1500 y 1600 se da el movimiento ya. Y está representado principalmente en el arte, gracias a las concepciones pictóricas que fueron evolucionando. Y eso es de lo que vamos a tratar la charla del día de hoy, principalmente. Eh, ¿Qué es lo que abandona la gente o por qué abandona la gente ciertas prácticas anteriores? La época medieval. En la época medieval, la pintura era didáctica, era un medio por el cual se quería mostrar las ideas religiosas, se querían representar las ideas religiosas. Y entonces se ocupaba, por ejemplo, cuestiones como, bueno, les voy a enseñar alguna imagen.
Ya me pasé. Oh. Y todo es por querer adelantar lo que iba a decir. Bueno, entonces, aunque el Renacimiento se dice que, por ejemplo, comienza con el descubrimiento de América, bueno, el descubrimiento de América no significa gran cosa científica. Digamos, era la comprobación de una serie de teorías ya que se tenían acerca de la forma de la Tierra, este, y otras ideas, este, pero no tiene que ver con el arte. El arte tiene su evolución, que no hay ningún rompimiento que se dé en el momento del descubrimiento de América. Eh, los artistas que fueron precursores, digamos, vamos a hablar un poquito de Giotto, de Brunelleschi. Brunelleschi es un arquitecto, probablemente el arquitecto más importante entre 1400, 1500. Este, y es interesante que sea el arquitecto. Bueno, no, es casi natural, ¿no? Porque la arquitectura tiene un desarrollo propio que no que la desliga del desarrollo pictórico. Bueno, el primer artista que vamos a considerar es Giotto en el Trecento. El Trecento quiere decir los años 1300 y pico, este, que ya desde el nombre mismo de Trecento, pues es italiano, este, eh, porque porque gran parte del Renacimiento se da en Italia, son artistas italianos, este, y bueno, y como otros muchos artistas, Giotto fue arquitecto, fue pintor, fue matemático, fue escultor, bueno, entonces hacían varias artes, practicaban varias artes de manera muy eh, adecuada, digamos, y y además eh, eran gente culta porque el- ¿qué, qué te hiciste? Bueno, este, bueno, este ejemplo me parece interesante, el círculo rojo. El Papa Bonifacio VII, bueno, muchos de los grandes pintores trabajaban para el papado en el Vaticano. Entonces se hablaba de que había un gran pintor, este, bueno, ciertamente no estaba en Roma, eh, y manda una delegación al Papa para ver qué tan bueno era ese pintor. Entonces van a ver a Giotto. Entonces le piden que le envíe al Papa una muestra de su arte, una muestra que muestre que es tan gran pintor como se dice. Entonces agarra a Giotto un lienzo en blanco, lo moja en tinta roja y pinta un círculo. Y le dice
a la delegación, que bueno, se lo lleven al Papa. Entonces, primero les da como risa de que esto que va a mostrarle al Papa que usted es gran pintor, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo un círculo? Y pregunta Giotto, es un círculo, pero es un círculo perfecto. Y en efecto le llevan la muestra a mano alzada, es decir, no puede apoyar el codo porque es trampa. Pero bueno, en todo caso, le llevan la muestra al Papa y lo manda a traer a Giotto a Roma. Entonces, en efecto, lo convence con el círculo rojo. Bueno, esa historia viene de Vasari. Vasari era como... A Vasari nos lo vamos a encontrar una y otra vez, era como el gran escritor sobre la pintura renacentista. Vivió en Roma, trabajó entre 1580 y 1650, algo así. Y bueno, eh, bueno, aquí nada más para mostrar una diferencia entre la pintura de la Edad Media y la pintura posterior, la que comienza en el Renacimiento, es que las figuras que se dibujaban en la Edad Media no guardaban ninguna proporción entre el que está viendo la imagen y las figuras, ¿sí? Es decir, en todo caso eran más grandes las figuras de la gente más importante, ¿sí? Igualito que los egipcios. Los egipcios ya tenían ese tipo de ideas, o construcciones pictóricas. El invento de la perspectiva. Brunelleschi, como les decía yo, era arquitecto y bueno, también, ¿por qué no pintor? Y entonces él propone el siguiente experimento. Va y pinta una plaza en Florencia. Va y la pinta lo más exacta posible. Luego, voltea el lienzo y le hace un agujerito pequeño a la tela, a través del cual puede asomarse, ¿sí? Y pone un espejo a cierta distancia de la tela, de tal manera que lo que él está viendo no es la realidad, sino la imagen en el espejo de su copia de la realidad en el lienzo. ¿Está claro? Bueno, ¿y qué es lo que ve? Pues lo que ve es el engaño más perfecto. Si la copia era perfecta, digamos, de la plaza, en efecto lo que él está viendo, él cree que está viendo la plaza. Por supuesto, no se trataba de engañarse a sí mismo, pero con ese simple truco muestra que varias cosas. Define automáticamente dónde tiene que estar el que está viendo, ¿sí? ¿Cuál es el punto de vista? El punto de vista. Sí, punto quiere decir punto. No. Sí, es decir, es un punto y tiene que coincidir con la línea de horizonte. El punto de vista tiene que estar sobre la línea de horizonte. Y luego, luego también los puntos de fuga y todas esas cuestiones encuentran una explicación muy simple con este experimento. Bueno. Brunelleschi lo que hace, él no reclama ninguna originalidad. Él lo que dice, él está copiando los elementos de Euclides.
En el libro quinto de los elementos, sobre magnitudes, está todo. Y en efecto, no solo había que saber griego, había que, había que entender las construcciones, ser matemático, digamos, y y tener el entendimiento para traducir las matemáticas como lo estaban haciendo Euclides a la concepción más moderna de la geometría proyectiva, ¿sí? Y dentro de un momento vamos a hablar de eso. Un ejemplo sencillo del tipo de resultados que se tienen, que se tenían ya desde épocas griegas, es el teorema de Tales. Tales es un matemático súper antiguo, es de los primeros matemáticos conocidos, como 500 antes de Cristo. Bueno, y él trata acerca de la semejanza de triángulos. Entonces el teorema que está ilustrado en la imagen, es el clásico donde la semejanza de triángulos se puede expresar numéricamente, ¿sí? Y eso es muy importante. No solo es cualitativo el teorema, sino el teorema es cuantitativo. Me dice, si agarras y divides este segmento entre la longitud de este otro segmento, es igual a las mismas, al mismo quebrado correspondiente al otro triángulo, ¿sí? Por ejemplo, Tales utiliza este principio para medir la altura de la pirámide de Egipto, ¿sí? Que es claro que no es tanto 150 metros de altura que mide la pirámide o 149 metros que mide de altura, no es tanto, pero no era tan fácil escalarla para medirla y usar trigonometría, que ya era conocida, pero con este principio de Tales podía hacerse. Otras características de la perspectiva que ya se van entendiendo en esa época, bueno, en primer lugar, aquí dice que perspectiva viene del latín perpicere, que quiere decir ver a través, ¿sí? Entonces lo que se quiere es representar en plano las cosas como se ven, ¿sí? Y nada más que eso tiene pros y contras. Entonces, por ejemplo, una característica es que los objetos parecen más pequeños conforme la distancia al observador aumenta, ¿sí? Eso está bien, pero luego hay otro fenómeno también, que los objetos se acortan de frente, la parte de enfrente se acorta, parece acortarse. Entonces, por ejemplo, en esta figura, la mano se ve terriblemente grande en comparación al resto del cuerpo, ¿sí? Pero se entiende bien la figura, ¿sí? Pero hay algunos casos en donde no se entienden bien las figuras. No voy a tratar de eso, pero bueno. El teorema de Pappus es otra muestra de lo que ya se conocía en la Grecia clásica, que se retoma otra vez en el Renacimiento. Lo que dice el teorema de Pappus es lo siguiente, también le llaman teorema del hexágono. Toman dos líneas cualesquiera y tres puntos en cada una de las líneas, ¿sí? Y unen por parejas los puntos, es decir, llevan 1, 1, 2, 2, 3, 3, y unen el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, forman las parejas, y las intersecciones de las rectas que no corresponden a 1, 1, sino 1, 2, 1, 3,
quedan en una línea. Son otros 3 puntos y quedan en una línea. Y bueno, Pascal, que Pascal es un matemático ya más profesional, digamos, lo que demuestra es el mismo teorema del hexágono, pero sobre cualquier cónica, sobre cualquier cónica. Bueno, de, de- del Bosco, Jerome Bosch, del Bosco, pues prefiero no hablar porque, no, no, es es siempre muy sorprendente, este, y no es muy buen ejemplo porque es un renacimiento holandés, ¿no? No es la corriente italiana. Entonces tiene otro tipo de desarrollo que culmina más bien en 1600 el renacimiento holandés hacia más que el abandono de las ideas religiosas, lo que se retoma la representación de la vida cotidiana. En el Bosco todavía no hay eso, ¿verdad? Porque pues no es vida cotidiana salvo pesadillas o alguna cosa. Pero bueno, más por el Bosco que tenemos aquí en Itam, que por otra cosa. Bueno, elementos de perspectiva, ya los mencioné, la línea de horizonte, el punto de fuga, el punto de vista. Bueno, y la ventaja de la geometría cuantitativa que estábamos mencionando es que en efecto pueden hacerse cuadros, pueden medirse lo que, a ver, yo quiero representar una mesa y la mesa mide de altura 1 metro. Sí, y yo tengo mi lienzo no mide 1 metro, mide 50 centímetros. ¿De qué tamaño tengo que hacer la mesa para que sea correcta? Sí, todas esas cuestiones se pueden dilucidar fácilmente. No, Uccello. Eh, Uccello es otro de los pintores matemáticos. Este trabajó en perspectiva visual y dicen que estaba obsesionado. A la entrada de Vasari, que es el historiador que les digo muy famoso, lo que menciona simplemente es que estaba obsesionado con la perspectiva, que, que trabajaba día y noche para hacer los cuadros lo más perfectamente posibles y y mientras otros pintores, dice Vasari, lo que quieren es utilizar la perspectiva para crear escenas más vívidas, lo que él quiere es darles más profundidad, sensación de profundidad a sus cuadros. Bueno, este ejemplo de una batalla. Piero de la Francesca, este ya se acerca más a lo que tiene una idea del Renacimiento florentino. Eh, ya es de la generación del 480, del siglo XV. eh, no era matemático, era conocido como geómetra y matemático en la época, ¿sí? En la época, este, y lo que pintaba era frescos. Es interesante,
de, de Piero della Francesca. Este cuadro se dice que representa la nueva visión que se tiene del hombre. Sí, lo que en primer plano tenemos a tres nobles italianos, vestidos con la usanza renacentista y conversando. Y en el fondo del cuadro están martirizando a Jesús, sí, lo están azotando. Pero todo parece como muy normal, como, como que a nadie le preocupa mucho que estén azotando a Jesús. Bueno, la cuestión es que precisamente, según los teólogos de la época, esa era la actitud de la gente. Les interesaba más por la moda, más por lo que del día a día, que por las cuestiones religiosas. Entonces eso es un cambio importante. Yo no sé si hubiera sido blasfemia ese cuadro antes o no, en Edad Media. Bueno, es un ejemplo de perspectiva también. Bueno, los puntos de fuga pueden ser varios en un mismo cuadro, sí, como si estuviera uno viendo simultáneamente desde puntos diferentes y y da efectos interesantes de profundidad. Bueno, el Renacimiento se acostumbra a dividirlo en dos partes: el primer Renacimiento italiano, la parte vieja del Renacimiento, que trata de darle bases científicas al arte, eh, y el Kremlin se construye al final de esa etapa. Son arquitectos italianos los que construyen el Kremlin. La segunda etapa del Renacimiento es la hegemonía artística de Roma. Los papas contratan a los grandes artistas, lo que antes hacían los mecenas como los Médicis en Florencia. Bueno, Sandro Botticelli, Sandro Botticelli, bueno, personalmente prefiero el cuadro El nacimiento de Venus, este, pero pues creo que no hay perspectiva allí, no hay mucha importancia de la perspectiva. Entonces, este cuadro tiene un poco más de importancia. Sandro Botticelli fue muy famoso cuando vivía, gozó de gran reputación, pero disminuyó notablemente su reputación a su muerte. Eso pasó de gusto por él y se retomó el interés por Botticelli muchos años después. Luca Pacioli. Luca Pacioli fue sacerdote, fue matemático, fue pintor, eh, fue colaborador de Leonardo da Vinci también, directo. Se dice que su interés por la religión fue motivado porque él nació pobre, era de cuna pobre, entonces el dedicarse a la religión le daba la posibilidad de, en primer lugar, tener acceso a bibliotecas, en segundo lugar, ser mantenido por la iglesia. Entonces, se pudo sostener una carrera
interesante. Eh, Luca Pacioli, a ver, permítame un momento. En sus propias palabras, Luca Pacioli hace aritmética, geometría, eh, mística, digamos. Bueno, ese cuerpo, el dibujo que está allí fue realizado por Leonardo da Vinci para ilustrar la divina proporción. La divina proporción es el principal de los libros que escribió Luca Pacioli, donde habla del bueno, han visto bueno, estas cuestiones de que las proporciones del cuerpo humano este, van de acuerdo a la razón áurea, ¿sí? La razón áurea, sí conozco, ¿no? Que lo que se toman dos segmentos, A y B. Entonces la razón de la suma al segmento más largo es igual a la razón de los segmentos más largos sobre el más corto. Eso solo sucede para un número. Es un único número el que tiene esa razón, ¿sí? Y y le atribuyen, Luca Pacioli le atribuye como poderes especiales al número, a la razón áurea, no poderes exactamente, pero las características de unicidad es como la unicidad de Dios. El que aparezcan tres números en la proporción áurea, la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera. Es decir, son características místicas que asocian al número. Y aparentemente Leonardo fue muy influenciado por esas ideas, como se puede mostrar las líneas estas que están sobre la Gioconda. Por supuesto no las hizo Leonardo, son sobrepuestas. A ver, es una ilustración de las matemáticas según Leonardo da Vinci. Es la demostración del teorema de Pitágoras, según Leonardo. Aparentemente es original la demostración. Lo que hace, toman el triángulo ABC, construyen los cuadrados sobre la hipotenusa y los catetos. Hasta ahí vamos bien. Y luego construye los triángulos CEF y H y J, que son exactamente iguales al original ABC, ¿sí? Y lo que muestra es que el polígono que está encerrado en ADEFGB, ABFG, ADE, bueno, los sombreados, sí. Ah, bueno,
es equivalente al otro polígono, el ACBHIJ, ¿sí? Tienen las mismas superficies. La demostración es bien sencilla, pero bueno, es un poco más larga de lo que dice aquí. Este, una vez que ya demuestran eso, tienen que restarles los triángulos estos que añadieron y lo que queda es precisamente el teorema de Pitágoras. Entonces, la idea es simple, pero era original la prueba. Y tal vez da una muestra del tipo de matemáticas del que eran hábiles los artistas renacentistas. Es decir, no son altas matemáticas, no son matemáticas, no está descubriendo el teorema de Pitágoras, pero está rehaciéndolo, digamos, son suficientemente fuertes para hasta cierto grado. Bueno, en esa época la idea de la proporción, de la proporción sagrada, este, a ver, hay varias cosas que impresionan a la gente. La influencia de Luca Pacioli con esta cuestión de la razón áurea, era muy impresionante para la gente. Desde tiempos de Pitágoras, el descubrimiento de la música, el descubrimiento de que las cuerdas tensas este, eh, suenan conforme las octavas y toda esta cuestión, también impresiona mucho a la gente. Entonces, el hecho de que todas estas se puedan expresar, todas estas características de los fenómenos, se pueden expresar por relaciones simples de números, sí, eh, eh, le producen como consecuencia que la gente hable de la armonía del universo y que se conciba matemáticamente. Muchas frases como donde quiera que haya un número está la belleza, Dios es un geómetra, se decían en esa época y se dicen todavía casi actualmente. Paul Dirac es del siglo XX. De hecho, Galileo y Kepler, que son como los fundadores de la física moderna, de la ciencia moderna, hablan de que las matemáticas son un lenguaje de la naturaleza, la geometría existente de la creación, la geometría es Dios mismo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces todas esas ideas raras, y digo raras porque pues sencillamente son falsas, son exageradas, etcétera, de lo que son las matemáticas y lo que significan las matemáticas, vienen de la época. Por ejemplo, de Luca Pacioli se dice, él decía esta frase, que es una frase muy mesurada, las matemáticas son excelsas, supremas, excelentísimas, incomprensibles, inestimables, innumerables, admirables, inefables, singulares. Y todos los demás adjetivos que se le pueden dar. Bueno, entre las características que tenemos, las características del Renacimiento, es retomar temas clásicos, griegos, romanos, por ejemplo, esta es la escuela de Atenas, los personajes que están en medio son Platón y Aristóteles,
y y siguen principios básicos de perspectiva. Rafael Sanzio es otro pintor asociado al Vaticano. Leonardo, La Última Cena, según algunos historiadores del arte, es uno de los mejores cuadros de la historia. Bueno, no digo del motivo, digo del arte. Y Miguel Ángel fue sobre todo escultor y siempre quiso hacer escultura. Pero Julio II, el Papa en ese momento lo obliga de alguna manera a pintar la Capilla Sixtina y y bueno, lo hizo más o menos bien. Este de hecho Miguel Ángel fue el único pintor renacentista del que se publicaron biografías estando vivo él. Sí, dos biografías se publicaron estando vivo él. Y bueno, este rollo también tiene que ver con las características del Renacimiento, la vuelta a la antigüedad, la relación con la naturaleza, que el hombre es la medida de todas las cosas, y el mecenazgo, que era lo que les decía yo, el patronazgo, el mecenazgo eran los ricos que financiaban a los artistas, sí, es decir, para que los artistas pudieran dedicarse al arte. Un último artista del cual quiero hablar un momento es Durero, que no pertenece al Renacimiento italiano, sin embargo, no, a ver, Durero hizo un viaje siendo muy joven, tenido 20 años, a Italia y trabajó pero no se sabe bien con quién, con qué pintores, no se sabe exactamente qué hizo y regresó siendo un artista de primera categoría. Este, eh, Él es el representante más conocido del Renacimiento alemán y tiene varios escritos teóricos, varios libros teóricos, por razones varias. En particular me interesa el cuadro de melancolía. Digo, se llama melancolía porque ahí dice melancolía, ¿no? Lo que tiene. Este, Aparentemente la posición que tiene el ángel que parece estar aburrido, es típica de la melancolía. Melancolía, ¿qué quiere decir melancolía? Melancolía era uno de los cuatro humores, según los médicos griegos. Sí, entonces era como la bilis, entonces ponía a la gente en cierta disposición, en cierto humor, este, no es exactamente melancolía de añoranza, sí, pero bueno, probablemente tiene algo que ver. Este, en este cuadro hay varias cosas muy de llamar la atención. Por un lado, el cuerpo rómbico,
que está ahí, sí, que se dé volumen, ¿verdad? ¿Qué cuerpo es ese? No lo define claramente Durero, pero aparentemente es un sólido también conocido como trapezoidrón truncado, truncado triangular. Sí, tiene 8 caras iguales. Las caras tienen esa forma de ese trapezoide allí con esos ángulos, como está señalado. Esa es una de las cosas que me parece. Otra cosa que es interesante es el cuadrado que está abajo de la campana. Sí. El cuadrado ese es el siguiente. Sí. ¿Lo conocen? Sí, sí. ¿Cuánto suman las diagonales, las columnas y los renglones? Todos suman lo mismo. ¿Cuánto? 34. Bueno, 34 no sé que tenga de especial el 34 o cuáles números sean admisibles como sumas en los cuadros latinos. Bueno, no quiero hacer una disertación acerca de esto, pero les llaman cuadrados latinos en todas las referencias que encontré. Les llaman cuadrados latinos porque Euler, que fue el primero que los estudió sistemáticamente, se le ocurrió aparentemente poner letras latinas en las entradas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un cuadrado latino? Pues algo donde no se repiten números ni letras. Es decir, si vamos a utilizar los números, no repito números. Si vamos a utilizar letras, no repito letras, etcétera. Sí. Y como utilizó letras latinas, dicen que por eso se llaman latinos. No estoy de acuerdo en eso. No va a ser historia de la ciencia aquí, pero ese cuadro que ven allí fue encontrado en las ruinas del Vesubio, en Pompeya. Sí, le llaman cuadrado Sator, porque uno de los lados dice Sator. Sator, Alepo, Tenet, ópera, rotas. Rotas son ruedas, ópera es obra, Tenet es de tener. Bueno, en todo caso, se lee lo mismo horizontal, verticalmente. Sí, diagonalmente no. Pero es un cuadro latino con propiedades muy especiales. Sí. Y y se encontró en unas ruinas romanas. eh, y si bien hoy es anterior a, a que se encontrara esto en las ruinas de Pompeya, eh, yo creo que hay más historia detrás que hace que los cuadros latinos sean latinos, porque había gente en Roma que estaba interesada en entenderlos, hacerlos o demás. Ahora, no vamos ni a hacer cuadros latinos aquí, nada más. ¿Cuántos cuadros latinos hay de tamaño n por n? No se sabe. Es decir, es un problema abierto. De tamaño 11, 10 por 10, por ejemplo, ahí es numerejo. 75807, que no quiero leerlo.
De 5 por 5 hay 56 cuadrados latinos. Bueno, y nada más para terminar, eh, hablar un momento del teorema de Desargues. El teorema de Desargues es como Desargues era un arquitecto francés del siglo XVI, de finales del XVI. Entonces ya es un poco posterior a todo lo que hemos visto, aunque la geometría que está haciendo es proyectiva. Después de y de alguna manera culmina la comprensión de muchas ideas de geometría aquí. De hecho, se puede mostrar el teorema de Desargues en tres dimensiones, que es, si no más sencillo, es más claro probablemente. Lo que tiene es que proyectan desde un punto de fuga dos triángulos, es decir, dos triángulos que sean proyectados desde un punto de fuga. ¿Sí? Entonces lo que se dice es que también son proyectivos desde una recta. Y de hecho se dice cómo construir esa recta. A saber, pues lo mismo exactamente que se hacía en el teorema de Pappus. Ahora, ¿por qué digo que es más sencillo en tres dimensiones? Porque todos los espacios de tres dimensiones cumplen el teorema de Desargues, siempre. En cambio, en dos dimensiones no siempre. En dos dimensiones, en ocasiones se cumple y en ocasiones no. El plano de Fano es un ejemplo donde se cumple el teorema de Desargues, pero es un primer ejemplo de un plano que no es el plano proyectivo usual, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sea proyectivo quiere decir que todo punto en la geometría cae en una recta. Que la intersección de dos rectas es un punto y que hay un cuadrado, es decir, hay cuatro puntos que no caen en alguna recta dentro de la geometría y ¿qué más? Entonces, cualesquiera dos puntos determinan exactamente una línea, cualesquiera dos líneas se intersectan en un punto y hay un cuadrilátero. Bueno, por ejemplo, el más chico que cumple esto y que no es eh, proyectivo es el plano de Fano, donde la circunferencia es una línea recta. La circunferencia es una recta en ese plano y los tres puntos que están en ella pues determinan esa línea. Ahora esta tiene dimensión 2, y solo fue descubierto en 1992. Tiene 7 líneas, 7 puntos y pero hay planos que no cumplen el teorema de Desargues. Por ejemplo, Moulton, este ejemplo de Moulton y el ejemplo de Mufang.
los dos ejemplos tienen historias interesantes. Muy rápidamente, Moulton Hilbert, al principio de 1900, acaba de escribir los principios de geometría proyectiva y y daba un ejemplo, el primer ejemplo que se encontró de un plano proyectivo que no era de Sargiano, lo dio Hilbert, era un ejemplo muy complicado. Este ejemplo es terriblemente sencillo, y entonces Hilbert discutió y discutió durante años enteros hasta que finalmente lo incluyó en alguna edición de su libro, incluyó este ejemplo y quitó el suyo propio. Y luego entonces el ejemplo de Hilbert se ha perdido, bueno, se sabe, pero tienen que consultarse en los libros de la época, porque ya después ya no apareció nunca. Munfang era mujer. Munfang era Ruth, Ruth, ah, Ruth, sí, Ruth Munfang. Ella estuvo en la época de los nazis en Alemania, la expulsaron de la universidad, no por judía, sino por mujer, porque en esa época la idea de los nazis era que un maestro tenía que ser líder de los estudiantes, y se le dijo que una mujer no podía ser líder de hombres, y por lo tanto se le expulsó de la universidad. Después de la Guerra Mundial se le recontrató en la universidad, y fue la primera mujer que tuvo una plaza formal con sueldo, todo, en Alemania, hasta 1970 que murió. Bueno, y pues gracias. Si tienen alguna pregunta, les paso el micrófono porque están grabando para que se escuche bien. Sí, cómo no. Buenas tardes a todos. Doctor de la Peña, primeramente felicidades por su reciente ingreso al Colegio Nacional. Y la pregunta es la siguiente. De acuerdo a la aplicación de lo que nos ha dicho de la matemática en el cuadro de Rafael de la Academia, ¿se puede saber quién es Sócrates? Muchas gracias. Porque hay duda del personaje de Sócrates en el cuadro de Rafael. Es Sócrates, no sé si está representado en el cuadro, porque los personajes que están en el centro del cuadro, los que llevan, digamos, los líderes de la academia, es Platón y Aristóteles, y Sócrates no aparece en el cuadro. Gracias. Sí, hay muchos personajes que sí son conocidos. Platón y Aristóteles.
De hecho, tampoco estoy seguro completamente de que la representación de los personajes sea temporalmente correcta, porque Aristóteles era no solo más joven que Platón, sino por 100 años, creo. Y Sócrates debe haber sido 100 años mayor que Platón. No creo que esté representado, pero no estoy seguro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quiero entonces volver a agradecer a José Antonio de la Peña que haya escogido como una de su primera conferencia del Colegio Nacional el haberla dado aquí en el ITAM. Muchas gracias, José Antonio. Gracias.